Tengo una tía que en su juventud se dedicó a la vida galante, y es extraño porque en su familia nada le faltó. Mis tíos todos viven muy bien, y mis abuelos son re buenas personas, pero con ella se cumple esa frase que decían en mi casa, de que cuando a la gente le gusta la fiesta, hasta en los novenarios se les hacen divertidos. No fue mucho tiempo el que estuvo trabajando en la calle, o en los bares, a lo mucho fueron 2 años, porque mi tía cuando estaba en sus 20s solía juntarse mucho en un bar, donde las chicas eran ficheras, y lo que primero empezó como solo ir a echar fiesta y bailar, después pasó a hacer un trabajo, porque arrancó a meserear, y ya viendo que lo otro, así, taloneando, se ganaba mucho más dinero, pues se le hizo fácil y se fue para allá. Como ella es muy guapa, pues decía que jamás agarró más de 3 clientes por noche, porque cuando la veían sola, no la soltaban, y le pagaban toda la borrachera, así, todo el turno, sin importar las horas que fueran, y aunque no niega que también había acción y para ello cobraba bastante, pues eso se iba. Aún así había gente que lo pagaba siempre todo. Dice mi tía que quizás pudo haber seguido en ese camino más tiempo, si no es porque le pasó una situación muy extraña, con un cliente que tenía cara de menso, pero de menso no tenía ni una pizca. A este cliente lo comenzaron a ver que iba al bar y se ponía siempre a tomar solo, pagaba siempre las botellas más caras, y eso levantaba la mirada en las compañeras, que iban y se le sentaban en las piernas, pero el señor, siempre muy caballeroso, decía que él no está para eso, solo quiere ver, escuchar música y echarse unos vinos y pasarlo tranquilo. Los meseros le decían de apodo licenciado, porque siempre llegaba con ropa de vestir, dejando su saco en las sillas, y fumando muy de pierna cruzada, mirando todo el show. Dice mi tía que ella le puso el ojo apenas lo vio, pero haciéndose la diva solo le echaba miradas, como esperando que en cualquier momento él le mandaría hablar, porque mi tía decía que había como química, también se echaban sus miradas entre los dos. Pues después de 3 o 4 meses, el licenciado empezó a ir cada viernes, y en una ocasión un mesero le dice a mi tía que el licenciado quiere que vaya a su mesa, aunque ella estuviera con un cliente atendiendo. Como pudo, ella se zafó, para poder ahora sí ir con aquel señor misterioso, y cuando se pueden hablar, resulta que el señor es muy tranquilo, y toda la primera noche solo se la pasaron tomando, con un montón de tragos para la dama, y el señor pisteando de lo caro, y pagó sin chistar, aparte dejando buena propina para el mesero que lo atendió, y por debajo del agua un extra a mi tía. Las demás congaleras estaban que echaban lumbre del coraje, porque varias ya le habían puesto el ojo, y nomás el señor no dio su brazo a torcer. El señor dice que va a ir todos los viernes, esperando llegar directamente con mi tía, y ella, encantada por el dinero que recibiría, le decía que aquí lo esperaba. Las siguientes 3 semanas así fue, donde las noches era estar con ese señor, a puro platicar, tomando vinos y cotorreando, nada de meterle mano a mi tía, porque a lo mucho el señor licenciado solo le tomaba por la espalda o le tomaba la mano. Mi tía juraba que ella ya se hacía con la idea de que el señor le iba a poner casa y camioneta, porque a lo que hablaban, el señor era riquísimo, estaba en la ciudad porque había enviudado recientemente, y aunque lo sufrió bastante, el señor le contaba a mi tía que la misma esposa se le aparecía en sus sueños, diciéndole que siguiera con su vida. Mi tía admite que en esas charlas pues le daba el avión, diciéndole que quizás todo esto era una señal, y que ella y él se encontraran era cosa del destino. Para la 5ª o 6ª semana, el señor llegó como todas las noches, pero ahora con un vestido de gala para mi tía, y ella por cumplir el capricho fue a ponérselo, y quizás mi tía ya estaba medio ganosa por la situación, y le dijo que para qué estaba en el bar, a la vista de todos los meseros y las demás chicas, que mejor el señor le pague todo el día a la administración y la saque de chambear para irse a un mejor lugar, y ya el señor aceptó llevarla a una de sus casas. Dice mi tía que la neta, en más de 2 años que se dedicó a ese negocio, jamás había accedido a irse con un cliente, y mira que ella afirma que tocaba gente con más billete y hasta más atractiva, pero esa noche algo cambió, que ella fue quien lo propuso. Ella va por sus cosas, se deja su vestido puesto y se salen del lugar, y ya ve que el señor tiene un camionetón del año y se van con la intención de irse para su departamento, pero en el camino mi tía también recuerda que le llegaron unas repentinas ganas de comer, y ya el señor la lleva a comer a un restaurante de esos que se encuentran en los lobbies de los hoteles caros. Mi tía no se sintió tan mal, porque con el vestido nuevo que llevaba no parecía con galera, yo era más bien parecía como una simple novia trofeo o la amante. Dice mi tía también que en el restaurante pedía tragos con alcohol del que ni le gustaba, y hasta eso no le sabían mal. Ella decía que ahora quería experimentar, y para cuando ya estaba bien tomada le dijo al señor que ahora sí se fueran a su casa para ponerle Juan al niño. Cuando al fin llegan a la casa, está muy bonita, pero no es lo que esperaba mi tía, pues ella esperaba un casononón, una tipo mansión, y ya el licenciado le dijo que esa casa es una de las tantas que tiene, pero que de momento solo pueden llegar a esa, porque esta es la que no tiene casetas, las demás sí, aquí puede haber mayor privacidad. Lo dice más que nada para evitar los chismes que se corren rápido, y más
más dentro de las residenciales. Mi tía acepta y ya adentro ve que la casa es muy hermosa y amueblada y todo el rollo, y ahora sí al fin se dan unos besos y se van a la alcoba. El señor le dice que hay como ropa, camisones en el closet de mujer, y mi tía, sabiendo que seguro ese era el depa de las amantes, no le hizo por reclamar ni mucho menos, pues para ella algo había cambiado y se sentía muy a gusto estando con ese señor. Echan la caricia y dice mi tía que la neta no recuerda absolutamente nada y se lo puede atribuir a que estaba ya tan borracha, pues tomó mucho de alcohol que no suele consumir, pero tampoco es una razón como para que se le borrara el cassette. Cuando despierta lo hace como a las 8 o 9 de la mañana y el señor, el licenciado, ya estaba cambiado y listo para irse, no sin antes dejarle las llaves de la casa, bastante dinero y el aviso que llegaría pasada al mediodía, pues como es sábado no trabajaría tan tarde. Mi tía en cualquier otro caso le hubiera cobrado todo el día, como si aún estuviera taloneando por hora, pero no lo hizo. Ella ya se sentía como su pareja. Se queda en la casa, se pone ropa cómoda que vio en el closet y descansando se puso a ver la tele, desayunó y hasta se quedó dormido un par de horas, según su reloj, porque cuando despertó, o mejor dicho, cuando agarró conciencia de sí, ya era muy de noche. Estaba sentada en el sillón viendo la tele con el licenciado, los dos muy abrazados con una cobija encima, porque estaba muy fuerte la lluvia y el aire había helado por completo la casa. Hagan de cuenta que parecían una pareja de recién enamorados. Fue uno de los truenos la que la despertó, porque después de eso y ver la situación de no saber cómo llegó allí, se paró y preguntó al señor qué está pasando, mientras él ya la llamaba por otro nombre y le decía que se relajara, que ya todo esto va a pasar muy pronto. Mi tía se mete al cuarto y en el espejo se lleva su segunda sorpresa. Ahora ella tiene el pelo pintado de color rojo y lo tiene cortísimo. Mirando sus manos, tiene un manchas de tinte entre las cutículas de los dedos. Más asustada se encierra en el baño del cuarto y ya ve que en el bote de basura debajo del lavabo está su pelo y los botes de tinte, y pues pareciera que ella misma se había pintado la greña. Por eso se armó de valor, tomó su bolsa y salió de la casa sin mirar para atrás, sin esperar explicaciones del señor licenciado. Ya en la calle, mojándose en la tormenta, no le importó caminar entre los charcos y se encaminó a la avenida para tomar un taxi y ya se fue para su casa, que la compartía con otra amiga que también se dedicaba al trabajo del talón, y ya asustada le contó todo lo ocurrido. Su amiga muy leña le puso atención, pero tuvo que dejarla sola porque era sábado y si no iba a chambear le descontaban dinero, pero eso ya no le importó a mi tía, pues ya no estaba en sus planes volver a trabajar de fichera. Ella estaba muy asustada. Ella creía que manteniendo distancia se acabaría tan extraña experiencia, pero no fue así, porque en su encierro en su cuarto tratando de dormir y descansar, apenas cerraba los ojos y soñaba una señora de pelo corto y rojo y le reclamaba que era una tonta, como si fueran uno de los tantos regaños de mi abuela, de por qué ella quiere vivir en ese mundo, si puede tener una familia, tranquilidad y una pareja que la respete. Mi tía ya creía que estaba volviendo loca y por eso se fue al cuarto de su compañera, que al igual que ella era bien fiesta, y de su gaveta le robó pastillas para dormir, pues cuando a ella se les pasaba la mano con el vicio y el cotorreo, las usaban para descansar, porque si no, no le paraban hasta desmayarse. Tomó varias pastillas, de milagro no se intoxicó con tantas que tomó, pero esto le ayudó a dormir, también porque despertó 2 días después, cuando ya siendo lunes, su amiga le dijo que tenía que pararse para que se aseara, porque la cama apestaba horrible a sudor y hasta ella se había orinado encima. Mi tía estaba muy cansada, así que como pudo se incorporó y trató de ir al baño, pero la neta sus piernas no daban. Su amiga la encaminó al baño y la metió a la regadera con agua muy caliente y hasta ella misma la ayudó a que se aseara. Y gracias a Dios, su amiga se da cuenta que mi tía tiene en la pura espalda, en la línea de la espina dorsal, un tatuaje que creen que se lo ha de haber hecho el señor licenciado en algún momento que ella no recuerde, y decía un nombre, aquel que el señor dijo cuando estaban abrazados en la noche. Mi tía jamás nos dijo el nombre, pero fue tanto su miedo por la situación que allí mismo ella quiso que se lo quitaran, y su amiga, que eran de esas que no te dejan abajo, la ayudó, y como no era tan grande el tatuaje, calentaron al rojo vivo la cabecita de un pasador y se quemó la piel quitándose la mancha de la tinta. Justo en ese momento, cuando lo hicieron, mi tía y su amiga juran que se escuchó fuertemente un grito, no saben de quién, que estrelló todos los vidrios de la casa donde vivían. El grito fue tan ahogado y tan espantoso que hasta los vecinos fueron a tocarle para ver si se encontraba bien, y pues ya mi tía con el corazón a nada de pararse por el susto, se metieron a la casa de una señora que a veces les hacía de comer y le contaron todo lo ocurrido. Le contaron desde el día, desde que se apareció el extraño señor en el bar, hasta el momento del grito, que apareció de la nada y le sacó el susto de sus vidas quebrando todo. El hijo de la señora escuchó todo y dijo que pareciera que el señor hizo algo, que
que la esposa difunta estaba metiéndose a través de la chava, o sea mi tía, por medio de un ritual, pero pueden llamarlo suerte, destino o el mismo plan de Dios, pero ella salió librada y es lo que importa. Mi tía trata de recuperarse las siguientes semanas y ya estando mejor creyó que esto no debe quedarse de esa manera. El Señor no puede seguir abusando de esas chicas que se encuentre. Quizás alguna chava estaba sufriendo lo que ella sufrió y echando mano de algunos contactos peligrosos, convence a 2 de ellos para ir al departamento para hacerle frente al Señor, pero cuando llegaron no estaba él, estaba una nueva mujer que ya se encontraba con el pelo corto y de color rojo. Mi tía ya sacando la chica aventurera y hasta valiente que la distingue, que saca de las greñas a la mujer, diciéndole que no sea mensa, que está en peligro, y para que vieran que hablaba en serio, uno de los amigos sacó la fusca y disparó al aire para que entrara razón. Después de ese tiro, la chica como que agarró la onda, al igual que mi tía, como cuando escuchó el rayo, y empezó a llorar preguntando que dónde están y quiénes eran ellos. Mi tía se metió al depa, pues ya lo conocía, y ayudó a hacer la maleta de la joven para que se fuera de allí, mientras le explicaba que el señor, aquel que se ligó, es un brujo, demonios sabrá Dios, pero que lo está usando para que su esposa fallecida entre en ella de alguna forma. Le dijo sobre el tatuaje, y al revisar de todo el cuerpo, ella tenía un pequeño tatuaje igual en el mismo lugar, y ella se sentía tan abrumada de la situación que poco a poco sabía que entonces todo eso era real. Echaron un par de vueltas más a la casa, pero mi tía dice que el señor seguramente ya sentía pasos en la azotea porque jamás volvió a pararse, y al tiempo la casa se rentó o se compró por alguien más. Fue así que mi tía ya se alejó de esa vida, y aunque sí es bien fiestera, al menos ya no se mueve en la vida del talón, o de la vida galante, o de la noche como quieran llamarlo, porque ella decía que allí hay dinero por montones, pero también hay bastante peligro a lo que una como mujer se expone. La señora que corta el pelo en mi cuadra es una persona bien alivianada. Ella no tiene ningún reparo en decir que trabajó en la calle bastante tiempo, luego de que en su casa la corrieran, porque se la pasaba agarrándose de las greñas con sus hermanas y sus primos, ya que todos vivían juntos en una vecindad. Al parecer tuvo una vida difícil, pero ahora que les cuento esto, ella tendrá 45 o 50 años y tiene su negocio propio. Es muy grande y aclientado, aparte tiene varias empleadas y aparte tiene una casonona. Seguramente la ha de haber sacado de algún señor de billete, pero esa es otra historia, porque lo que les quiero contar es cómo ella me contó a mí, un día que me corté el pelo en su estética, de cómo estando en la calle tuvieron un cliente que tenía el poder de pasarle lo malo a las compañeras. Me enteré de ello cuando fui a cortarme el pelo, y mientras platicábamos de cualquier cosa, yo le comenté que uno de mis primos, que también es vecino, recién salía del anexo y andaba dejando solicitudes por todos lados para agarrar trabajo, pero se le estaba complicando mucho por su pasado. La estilista me decía que yo la apoyara, pues es muy importante para los recién integrados a la sociedad agarrar ritmo, pues ella trabajando en la calle le tocó conocer varias compañeras que de milagro salieron de las adicciones y otras que incluso no pudieron y terminaron con su vida. La estilista me dice que cuando ella trabajaba en un crucero muy concurrido al sur de la Ciudad de México, lo malo del trabajo, aparte de lo inseguro que se mira, es que como debes que estar enseñando piel para llamar atención, casi tienes que estar semidesnuda en la calle, y como en los últimos meses del año es cuando hay más clientes porque hay más billete, la tienes que aguantar casi desnuda con el frillazo. No todas pueden aguantarlo, por eso se enganchan a algún vicio para aguantar las noches así. Ella no niega que lo suyo eran las que antes se llamaban pingas, porque aparte de ponerla bien loca y fiestera, aguantaba toda la noche como si nada. Sobre los clientes, pues les tocaba ver de todo, los que eran recurrentes de cada fin de semana, o los que iban una vez al año y se daban sus vueltas, pero en sí, donde hacían dinero, era con los grupos de jóvenes que eran de billete, iban en bolita echando fiesta, gastando en grande, y digamos que eran seguros porque estaban bien verdes y no te consumían tanto tiempo. Fue en esa confianza que en la esquina donde trabajaba ella y sus amigas vieron un chavito fresa de unos 20 años que llegó en su carrazo pidiendo algo de acción, y no se molestó ni le pareció mal meterse a alguno de los moteluchos de los que las chicas tenían alianza para dar servicio. La primera en atenderlo fue una chava, y después de 40 minutos esta chava regresa como si nada, pero les cuenta a las amigas que le pasó algo muy raro con este chavo. Estaban en posición de misionero, cuando ella empieza a sentir poco a poco cómo el calor del cuerpo del joven se ponía más y más intenso, al punto que hasta era incómodo, pero antes de que ella dijera algo, este chavo a la fuerza la besó. La chava le dijo que sin besos por favor, pero el joven con una labia de niño rico que le dijo que cuál era el problema, que no está enfermo, y aparte que si se dejaba besar
le daría una feria, y de esa manera fue que acabó aceptando. Y no fueron muchos besos, quizás uno que otro al hacerlo, pero justo cuando acabaron, el chavo se cambió, dejó el resto del pago y ni las gracias dijo, solo se fue, tomó su carro, donde lo había encargado a la vista de un local, para irse rápido, así evitando que alguien lo reconociera. El atender a niños ricos no era tan común, pero sí pasaba, al menos una vez cada 2 o 3 meses. Por eso mismo, como no eran tan recurrentes, esos se los turnaban a las chicas, ya sean las nuevas o las que estaban teniendo mala noche, y así pudieran sacar un dinero extra y no se fueran en blanco. Esa noche, después de lo del chico, no recuerdan que si aquella chica hizo o dijo algo, pero lo que sí recuerdan es que de repente se fue, alegando que para ella ya terminaba el día. Dejó su parte para los de la plaza y se fue de allí, y todos creyeron que se fue a su casa. La estilista dice que ya no la vieron en días y esperaban lo mejor de ella, como que le hubiera parado un rato la fiesta, pero a la semana de eso la vieron bien mal por un parque y ya estaba bien enganchada al vicio. Hasta donde ellas sabían, la chava no consumía nada, pero verla así trataron de echarle la mano y la llevaron a que se limpiara, porque las chicas, así como las veas, son bien unidas y se echan la mano cuando se podía. Los días pasan y ya sueltan el rumor que la chava está bien mal por la adicción, pero es raro porque ni agarrando la fiesta de tu vida te enganchas así de rápido al vicio tan en pocos días. El problema es que como ella no ganaba tanto como quería, sacó mucho vicio a crédito con los de la plaza, y eso sí era un verdadero problema, uno muy serio, porque ellos te cuidan en todo el show, pero si no les pagas lo que les debes, ahora sí, ellos podían regentearte a ti y así vender tus servicios a lo peor de lo peor. Al menos tú en la calle tú puedes decidir con quién meterte o quién no, pero con ellos, así fuera un señor todo horrible, tenías que cumplir y punto. A los 2 meses de eso, por desgracia, la chava ya no pudo salir de la adicción y mejor se regresó para su pueblo para pasarlo con su familia. Dicen que ahí su familia la metió un anexo, pero no lo saben del todo. La segunda vez que apareció este niño fresa, ya lo tenían bien ubicado, por eso cuando lo vieron 2 o 3 chicas quisieron llevárselo al catre, pero se lo acabaron dejando a una compañera que le estaba yendo muy mal y no estaba sacando buenos números, por así decirlo. A ella sí ya no la vieron llegar a la esquina después de ese trabajo, hasta que el día siguiente el encargado del motel donde dan los servicios les avisa a las compañeras que su amiga está encerrada en el cuarto y anda bien loca rompiendo todo porque no quieren llevarle lo que era. Pues ella sí, para que vean, si una mujer que tenía más de una década en la calle ya había visto, enterrado y regañado a sus conocidas por problemas con el vicio. Como pueden, logran sacarla y le preguntaron que por qué le aceptó lo que era el chavo, pero ella decía que no, él no le dio nada, pero eso no tiene nada que ver en el momento, ella quiere que se lo den ahora y punto. Se puso tan violenta que hasta tuvo que llevarse unos buenos estate quietos, pues no se quería controlar, casi la desmayaron a golpes. Ya hablando entre ellas, pues recuerdan que ese niño fresa seguro les daba algo a probar para dejarlas así de enviciadas, y como eso era a mediados de los 80s, creían que lo mejor era una nueva droga que no conocían. Por eso decidieron que si ya ven de nuevo este chavo fresa, no darle el servicio, y si se pone rejego, pues hablar a los de la plaza para que lo corrieran por las buenas, o si no, pues por las malas. No lo vieron tan pronto, pero a los 2 meses que se vuelve a parar por el lugar, y aunque estaba en planes ya no atenderlo, no pudieron aguantarse las ganas, porque como en esas épocas estaba el mundial de fútbol, las calles estaban muy cuidadas, y los policías no dejaban que trabajaran en la calle, supuestamente para darle una buena imagen a la ciudad. Con la urgencia de dinero, porque casi no había clientes, mi amiga la estilista es la que levanta la mano, pues ella, más o menos maleada por la vida y de cuerpo mucho más grande, dice que sabrá cuidarse, y ya así se fueron para el motel. Ella estaba atenta, no pensaba aceptar nada de él, y hasta antes de hacerlo lo mandó bañar, pensando de que el chavo a lo mejor estaba sucio de alguna forma. Se pueden hacerlo y todo normal, el chavo no es imprudente, y en palabras de mi amiga la estilista, digamos que fue un acostón, nada fuera del otro mundo, pero cuando empezó a sentirse que su cuerpo se ponía cada vez más y más caliente, hasta el punto que ya era incómodo para su piel, ella le dijo que parara, y el chavo lo hizo, para después de unos minutos seguir con la caricia, pero como había dicho la primera amiga, ahora el muchacho quería besos. Ella no accedió, pero aplicó la de papelito habla, y con dinero de por medio, se dio unos cuantos besos, y para cuando acabaron, ella se metió a bañar, porque sudó bastante, pero todo eso quedó en nada. Ella regresa con las amigas, y les dice que no aceptó nada de vicio de él, pero que se quedará atenta para lo que pueda pasar. Poco a poco mi amiga dice que empieza con la comezón en el cuello, como si algo le hubiera picado, y pensando que solo era piel reseca por el frío, se fue al puesto de caldos por un café. Ella estaba rasquis y rásquese, y la señora que atendía, que la conocía de años, que me la regaña, preguntándole que si anda en chingaderas, porque esa actitud solo es de gente viciosa. Ella le jura que no ha probado nada en casi 5 años, aunque no diga que lo hizo de joven, y por eso, asustada, empezó a creer que ya le habían hecho algo encima, y ya no supo cómo actuar. Empezó a llorar muy asustada, y la señora de los caldos, que una persona trabajando en la calle de noche toda la vida, había visto ir y venir gente de todo tipo, desde gente de la calle, chicas de la vida galante y hasta simplemente
trasnochados de la vida. Teniendo ya conocimiento de las cosas, le dijo que ahorita no tiene la pálida, que se vaya a su casa y se bañe pero con agua hirviendo, y tape todo donde pueda escaparse el vaporcito, porque necesita sudar pero con ganas. Que meta muchos dulces para que no se le baje la presión, pero que lo haga lo antes posible, porque la pálida le va a dar muy duro. Con la ayuda de sus amigas que se van para su casa, y así lo hizo. Estuvo digamos en un sauna hechizo en el baño y no pudo más, y cuando la sacaron sí notaron que las toallas con las que la secaron salían con un color oscuro, como si hubiera sudado aparte de agua toxinas oscuras y negras. O quién sabe, quizás sea la misma brujería. Ella no trabajó hasta que se repuso, pero ahora sí tenía la encomienda en que si veían de nuevo a este chavo fresa, le iban a fingir que le iban a hacer el servicio, pero le iban a poner un 4 para que los de la plaza lo agarren y le den una calentadita. No importa si el morro es de billete, él lo hace, ahora lo paga. Pasan así las semanas, y cuando al fin llegue este chavo, una de las chicas se lo lleva al servicio, pero ya dentro del motel llegaron dos pesados de la zona, y que me lo agarran con filero y cohete en mano. Primero lo saltaron, le metieron unas cuantas cachetadas, y le dijeron que ya se la peló, aquí fue su fin, pero el joven fresa empieza a pedir paro, que su familia tiene bastante dinero, que le den chance de comunicarse, y ahorita mismo llega un empleado con dinero para que lo dejen en paz, y como se ha dicho en todo este tiempo, en el mundo de la calle, con dinero baila el perro, se la compraron, y así fue como este chavo le habló a algún familiar para sacarlo del embrollo en el que estaba metido. El morro para entonces ya se veía bien loco, como ansioso, y así no se había visto las veces pasadas que atendió servicios con las compañeras. A los 20 o 35 minutos llegó un chofer del muchacho con bastante dinero en una bolsa, y al hacer el trueque, el chofer, que se veía alguien del pueblo, así de los barrios, les dice a las chicas y los de la plaza que este morro está bien mal, porque es bien pero bien adicto. Su familia ya lo tiene bien corto con ello, de que si lo ven bien loco otra vez lo van a mandar a Brasil, de donde es su origen su familia. Lo raro es que él sabe cómo pasar la adicción a las personas, en este caso las chicas, y no solo eso, también puede pasar sus enfermedades, como gripes, malestares y hasta padecimientos crónicos. Se los dice para que lo comenten a las demás chicas que trabajan de noche, porque seguramente hoy la libró pagando, pero no está de más que las mujeres lo sepan para que no lo atiendan. Ese chofer jugó del lado del pueblo, soltando la sopa de que ese morro es raro, tiene dones de santero, pero lo desaprovecha mucho en la fiesta. Una vez sabiendo eso, pues ya lo tienen bien checado, y ya tampoco se empezó a ver por el lugar, y esperan que ojalá no haya ido a otra esquina a hacer de las suyas, porque como mi amiga, la estilista, cuenta, se corrió la voz sobre él. También ella dice que esa fue de las primeras veces en el país que se empezó a escuchar sobre estos temas de vampiros energéticos, y por qué no, algo inverso, hasta los que en lugar de chuparte energía te arrojan problemas. Yo quedé extrañadísima pensando en cómo las chavas de la calle se la rifan en ese negocio del placer, y es por eso que no hay que ser tan malos y juzgones con ellas, porque no sabemos qué infiernos se enfrentan para salir adelante, porque ya no basta con la inseguridad y el machismo y la misoginia, no, también hay cosas paranormales de lo que se tienen que estar cuidando. Esto le pasó a un amigo del trabajo, que es de esos que les encanta estar viendo chicas que hacen stream jugando videojuegos en línea, pero no por el juego en sí, sino que salen las chavas con un escotazo de frente y jugando a ser inocentes. Él dice que él seguía a varias chicas de esas, pero había una especial que le llamaba mucho la atención. Por eso cuando la chica avisa que sacará su OnlyFans, este compa estaba fascinado de al fin poder verla como Dios la trajo al mundo. Viendo su página azul, la chica lo mucho alcanzaba 10 o 11 suscriptores, y aunque no subía cosas tan subidas de tono, mi amigo estaba encantado con lo poco que veía. La chava en sus streams dice que ya va a cerrar su página azul, pues es muy poco lo que gana, como para la quemada que ya se dio con su familia y sus amigos, y viendo este lado vulnerable, mi amigo le escribe y le comenta que si es de su interés, puede sacar dinero haciendo contenido a pedido, y fue como él cayó en la trampa. La chica cerró su página, pero le seguía haciendo videos a la gente sobre pedido, y también seguía haciendo sus streams, y entre ellos estaba mi amigo, que por un video corto le cobraba entre 500 y 1000 pesos. Mi amigo reconoce que ella estaba tan traumado por ella, que cada semana le encargaba un video, y seguramente la chava, viendo cómo aprovecharse de él, empezó a decir que también podía tener videollamadas por X cantidad de tiempo por tanto dinero. Mi amigo, siendo el más básico y urgido del mundo, empezó a hablar con ella, y eso ya no me lo dijo, pero conociéndole, aparte de los pagos, también le compraba cosas de su carrito, así, cosas que necesitaba de páginas de internet. Hasta ese momento solo seguía una situación más de una mujer guapa aprovechándose de un güey feo y solitario, pero para mi amigo fue el principio de una fuerte paranoia que lo trajo loco durante casi un año, pues él afirma que presenció a un posible demonio en el cuarto de esa chica. Todo comenzó cuando empezó con estas charlas de videollamada, que eran aproximadamente de 40 minutos a una hora. Yo no sé cómo era la dinámica de él y la chava,
No sé si se decían cosas cachondas, ella se mostraba o solo platicaban, pero mi amigo dice que la primera vez que vio algo extraño es cuando la chica estaba en su cuarto y dice que va a la cocina por algo de tomar y dejó la puerta abierta. Mi amigo dice que pudo ver cómo ella al caminar pasó detrás de ella una sombra extraña caminando pero con sigilo. La sombra era pequeña y se le hizo más raro aún por la forma de la sombra, pero tampoco no se le hizo tan extraño, pues como la chica en su cuarto tenía muchos muebles y muchas luces LED, quizás sean sombras de algo. No le dijo nada, pero para la segunda ocasión, mi amigo me comenta que él estaba hablando con la chica, cuando claramente ve cómo atrás de ella, al filo de la puerta, no sabe en qué momento, pero apareció la silueta de una cabeza en el suelo. O sea, solo se veía la cabeza asomándose a ras de suelo. Este era como de un hombre, porque parecía calvo, pero como era muy oscura, tampoco la distinguió tan bien. Y ya mi amigo le dice a la chava que quien lo acompaña en su casa, pues acaba de ver a alguien detrás de ella. La chica, pensando que era un juego, le dijo que no, ella vive sola, y hablando sobre lo que él jura que vio, se asoma otra vez esa misma cabeza, pero ahora a una altura casi en la parte arriba de la puerta, como si estuviera pegado en el techo. Mi amigo se asustó, y seguramente la chica lo notó en él, porque ella no hizo por mirar, y le preguntó que le diga qué fue lo que vio. Mi amigo le dice dónde se ve en la puerta, que así en tiempo real se ve ahora cómo se asoma un cuerpo completo, y era el de un humano enorme, pero de pura sombra, y avanzó rápidamente sobre la chica, con la intención de embestirla, y ya mi compa no sabe si le tumbó la compu o simplemente se cerró, porque allí fue que terminó la videollamada. Mi amigo quedó muy asustado, y como si él hubiera hecho algo malo, apagó su laptop y se fue a su cuarto a intentar procesar lo que vio. Pasaron 3 horas más o menos, cuando él creyó que lo mejor era correcto llamar a una línea de emergencia, y en su celular buscó un número de crímenes cibernéticos, y se comunicó hablando de lo que vio. Quien la atendió fue una chava que no tenía la menor idea de lo que hacía, porque le preguntaba cosas que dónde vivía la chava, pero esa información no sabía él. De hecho, lo poco que sabía de esa mujer es que vivía en Guadalajara y nada más, pero la chava que atendía estaba aferrada que le dijera dónde vivía. Al ver que no se podía hacer algo, mejor le colgó, y ahora a él entró la paranoia de que si algo le pasaba a esta chava, él sería uno de los sospechosos, y en ese momento eliminó todo rastro de contacto con ella, las redes sociales donde la seguía, sus charlas, su contenido que se enviaban, pero como había depósitos de dinero y esos no se pueden borrar, ella se quedó esperando lo peor. Los días pasan, y sí me acuerdo que mi amigo por esas fechas se veía muy distante, casi no hablaba, y los demás compañeros del trabajo incluso hasta creíamos que seguramente alguien se le había adelantado en el camino, no sé, algún pariente directo. Cuando ya no pudo más con el miedo de lo ocurrido, fue que me lo contó todo a mí, ya que digamos somos de la edad, y la neta es que a mí no me entraba la información de lo que me decía, pues esas situaciones me parecen muy extrañas, eso de pagar ese tipo de servicios de acompañamiento. Yo desde mi ignorancia le dije que no se sienta mal, no es su culpa ni mucho menos, él no hizo nada malo, y si lo vio es pura suerte y punto. Cuando los días pasaban, mi amigo ya se estaba sintiendo un poco más alivianado, pero un lunes al llegar a la chamba me lo encuentro pálido del susto, y yo pensé que ya había avances en el caso de este streamer. Mi amigo dice que se metió a Twitch, donde ella solía hacer sus emisiones en vivo, y le salió la notificación que ella tendría la noche una jugada en línea, y por eso mi amigo se creó una cuenta extraña de esas falsas con datos falsos para verla. Al hacerlo se asusta de más. La chava está exactamente igual, pero ahora sus ojos eran de color como grises, y los pocos seguidores que tenía le preguntaban que si eran pupilentes, y ella decía que sí, los está calando, pero eso mi amigo sabía que no era cierto. Ella, en las tantas charlas que tuvieron, sabía que la chava no podía usar pupilentes, porque ella tenía sequedad ocular, por eso los pupilentes sería imposible de montarse en más de un minuto de uso. Mi amigo lo sabe porque ya sincerándose conmigo, en una ocasión le pidió a la chava tener una charla cachonda, ella vestida de alguna mona china o de alguna caricatura, qué sé yo, y para ello necesitaba pupilentes, y la chava por más que lo intentó no pudo ponerlos. Estuvo viendo sus streams durante un par de días hasta que ya no pudo más con la duda, y le mandó un mensaje diciendo que si todo bien o cuándo podían quedar para echarse una platicada, pues no ha sabido de ella en semanas, casi meses. La chava le contestó y le dijo que esa misma noche puede, y lo extraño fue que la chica no le pidió primero el depósito para poder charlar, cosa que la chica siempre pedía por adelantado. Se ven en la noche y la chica estaba normal, pero apenas se pueden hablar, le cambió el semblante por completo, y su peculiar voz de tono chillona también cambió. Ahora con una voz diferente le dijo que por favor los deje en paz, pues no quiere tomar cartas en el asunto en su persona. Mi amigo se dio cuenta que hablaba en plural, como si hubiera alguien más allí, por eso mi amigo se asustó más. La chica le dice que para probar que habla en serio, levanta la mano
en dirección a la cámara y apunta con el dedo, y mi amigo me jura por Dios que sintió cómo él en su frente sentía la presión, y lo peor de todo es que ni siquiera podía zafarse. Lo bueno fue que no duró mucho, fueron unos cuantos segundos, pero para él fueron horas eternas. Ya de ahí la chica cerró sesión y mi amigo Jenny cerró su laptop, se fue a su cama a dormir, o al menos intentar dormir. Yo le dije a mi compa que no soy quien para decirle qué le debe gustar en la vida, pero eso de que le gusten las chicas que hacen videoblogs, la neta no está bien para su edad. En lo que pude ayudar fue en sacarlo de su burbuja social y ya no viera a esos creadores de contenido. Yo lo jalaba con nosotros a la hora del comedor, ya se acoplaba a las fiestas y a las pedas, y como él ganaba bastante bien, pues era cuestión de tiempo que ya saliendo más, alguna mujer le pusiera el ojo, y sí, una chava de compras le empezó a tirar el rollo, y así mi amigo acabó con ella, dejando a su lado el consumo de streams y Twitch, o no sé cómo se llaman esas plataformas de moda. A los 2 años de eso mi amigo me dijo que en un foro de Reddit, ya sin tanto miedo, escribió su experiencia, pero sin dar información sobre la chava, y en los comentarios había uno en particular, que hablaba sobre que alguien tenía un sobrino de 16 años, que estaba muy traumado con una chava que también hacía streams. Su papá, vigilando qué tanto miraba, lo hizo sin que él lo notara. Vio que su hijo solo miraba la pantalla, mirando una imagen como tornasol, de esas que son como espectro, que se contrae y se expanden, y se miraban en el centro unos ojos rojos. Lo peor de todo es que el niño estaba como en trance, mirando fijamente, y el papá asustado cuando entró, la imagen rápido cambió en un parpadeo, a un stream de una mujer muy guapa. Quizás sea la misma persona, no lo sabemos, pero lo que sí me queda claro es que hay cosas malas, como entidades o demonios, que se aprovechan de la soledad de las personas para hacerles algo. ¿Qué? Pues quién sabe, pero creo que por allí va la cosa. Por eso, en casos muy particulares, utilizan a chavas que venden su contenido encueradas al mejor postor, pues saben que pueden captar la atención del público, o como dice mi esposa, gente que vibra muy bajo. Desde hace 3 años trabajo en un hotel en Cancún como entrenador de gimnasio. Es un trabajo tranquilo y relajado, y quizás no es el mejor pagado, pero al menos en mi caso, que me gusta entrenar y en las noches me gusta irme de fiesta, se me acomoda bastante bien. En ese lugar, en el mismo hotel, desde hace como 6 meses empecé a ver que había un señor que entrenaba en el gimnasio, y al ver que tenía un cuerpo muy definido, ni me molestaba en interrumpirlo, pues parecía que él ya tenía su rutina bien trazada y le funcionaba bastante. Con el tiempo empezamos a platicar, compartiendo cosas propias del ejercicio, y cuando se dio la plática de qué se dedicaba, porque seguido lo veía en el hotel, me dice que es sexo servidor. Me lo dijo sin ningún problema, y si lo veo mucho en el hotel es porque casi todas sus clientas son doñas gringas y le pagan el day pass del hotel. Por eso cuando acaba de dar su servicio se duerme un poco, y en las mañanas se viene al gimnasio aprovechando que está muy bien equipado. Él así conoce casi todos los hoteles de Cancún, y la verdad es que como él me lo dijo sin ningún reparo, se me hizo hasta agradable que no se agüitara por el trabajo que hace. También había plan con maña, porque después me dio varias de sus tarjetas y me comentó que si de repente algún cliente le preguntaba que si conoce a alguien que haga esos servicios, les dé su tarjeta, y si se da el caso de que se concrete la venta, él me pasa una feria por la publicidad. Así quedó el show, y hasta tuvo suerte el condenado, porque a los 3 o 4 días que tuvimos esa charla, llegó un señor gringo, no tan grande de edad, preguntando que dónde podía conseguir acción, y yo le dije que no conozco a gente gay que se dedique a eso, pero que me dé un rato y chance le consigo a alguien. Yo le marqué a mi amigo, no pensando que él quisiera tener ese servicio, era más bien con la idea de que él, conociéndose esos mundos de la caricia, seguro conociera a alguien que atienda a hombres. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que él me dice que él también los puede atender sin broncas, pues para él jala parejo. Yo al final nada más la hice de padrote, le pasé el dato y ya no supe nada de ellos, pero la mañana siguiente, cuando lo vi entrar con ropa deportiva al gimnasio del hotel, me di cuenta que se concretó la finanza. Me le acerqué y lo saludé, y le pregunté que cómo le fue, y ya él me explica que muy bien, le cobró muy caro y lo pagó sin problemas, y allí en caliente me da mi porcentaje por el conecte. Como el gimnasio del hotel estaba solo, nos pusimos a entrenar a la par, siguiendo platicando, y ya me contó cómo es la vida de vender la caricia, donde la mayoría de sus clientes son gente muy adulta. Yo le pregunté que si nunca le ha salido un cliente raro, y él me contó que con las mujeres jamás, ellas sí saben comportarse, pero con los hombres le han salido locos un par de veces, pero nada grave. La única vez que sí temió por su vida fue cuando un gringo lo llevó a lo que él pensaría en una fiesta de esas locas, de todos contra todos, pero lo que acabó viendo era como una tipo ceremonia de un culto, de algo que sin duda era paranormal, pues al ser que llevaron aparte no era humano.
Todo esto empezó cuando era más joven y era más solicitado. Por jale no le paraba ningún día a la semana. Me decía que podía durar meses dando servicios diarios y cobrando bien. Por eso le daba para echarse sus viajes a varios puntos turísticos de México, donde sabe que siempre tendría clientes. Y enrachado dice que él estaba en el bar de un hotel muy padre de Puerto Vallarta y mientras estaba en la barra esperando que alguien se le arrimara, se sentó un señor güero de unos 60 años y empezó a hablar con el bartender del lugar, diciéndole que si esta vez sí se va a animar a ir con ellos. El chavo de la barra, todo sonriendo y nervioso, le decía que no, recién empezó una relación con su novia y quiere hacer las cosas bien. Mi amigo al ver al chavo pensó que si él se les hizo atractivo, no ve razón de por qué él no lo sea para ellos, y después de que ellos hablaron, ella intentó hacer su charla de venta. Le preguntó al señor que dónde es la fiesta, y aunque el señor sí se miraba medio interesado, solo le dijo que él es muy guapo y joven, pero de momento no es lo que buscan, busca algo en especial. Él no lo tomó a mal, quizás le gustan pelones al señor, porque el chavo de la barra era pelón, y hasta allí todo tranquilo. Cuando ya entraba la noche, una señora se le arrimó a mi compa, diciéndole que si es de su interés un servicio, ella baja al lobby como a la 1 de la mañana y que ahí lo espera. Mi amigo lo estaba esperando para no irse en blanco, pero antes de que llegara la hora, ve que por segunda vez entra el señor que lo rechazó y le dice directamente que si aún es de su interés irse con él, pero tiene dos condiciones. Una es que se rape el pelo, ya, pues eso es muy importante, y la segunda es que cuando acabe la fiesta, él tiene que irse a pie del lugar, porque ningún carro puede entrar o salir a ciertas horas por temas del grupo a que pertenece. Mi amigo decía que él suele usar el pelo muy cortito y le crece muy rápido, por eso esperó a ver la oferta del señor, y cuando yo vio que era en dólares y hasta 5 o 6 veces más de lo que él cobraba, y eso que él cobra bastante, mejor se acabó yendo con el señor y dejó a la doñita plantada. Pero no lo hizo sin una excusa. Con la ayuda del chavo del bar, pusieron una excusa de que el gerente lo corrió del lugar porque pareciera que le estaba ofreciendo servicios y eso es ilegal en las instalaciones. De esa manera mi amigo se va con los señores y ya tenían todo listo. En la camioneta ya tenían todo un kit de barbería y él allí mero se pasó la máquina para quedar pelón. El señor le decía que no puede decir mucho, es una fiesta de un club al que pertenece y si va a ser medio loca, por eso le pagó bastante para que no se asustara de lo que viera, y lo más importante de todo es que necesita que cumpla como hombre con lo que le pongan al frente, porque una vez empezado esto ya no hay vuelta atrás. Mi amigo le decía que cuente con ello, él no toma pastillas azules, dura bastante haciéndolo y es por eso que cobra caro. Por eso cuando llegue el momento sabrán que habrán contratado al mejor. El señor y el chofer hasta se emocionaron y decían que eso es todo, ya hacía falta, pues la fiesta de ayer y la fiesta de antier no han funcionado para nada, porque los que han contratado o les da miedo el ambiente o al final ya no pueden con sombría, ya saben a lo que me refiero. Pues total que se van al club de playa al norte de la ciudad, donde al entrar ve que hay muchas personas de todo tipo. ¿A qué me refiero con ello? A que eran personas de varias razas, de todas las edades, y lo único en lo que todos estaban igual era que todos bebían como de unas copas tipo Cádiz, de esas que usan los curas en las misas. Mi amigo no preguntó, él como ya estaba con ropa presentable, estuvo saludando a todo mundo, hasta que ya el señor que lo contrató le dice que vaya a un cuarto, se desnude y se ponga esto, y le entregue en las manos una máscara de látex muy realista de un toro. La máscara era muy justa e incómoda, pero ya allí agarró el rollo, de que para eso era cortarse el pelo, para que no tuviera problemas con la máscara, que sí era extraña, pero pues ya pagado todo el asunto el cooperó. Cuando ya estaba listo, dice que lo ponen en el centro de la fiesta y le ponen enfrente una mujer muy hermosa y un chavo igual de atractivo que él. Le dicen que escoja, pues parte de esto es dar show a los invitados, y como él me comentaba que esas actividades no le eran tan lejanas, pues él se puso a dar show con la chica y hasta ahí todo normal. La gente medio los veía, pero los demás seguían como que en lo suyo, no era como tan importante. Él estaba sacando la chamba en lo suyo de frente y hacía lo posible por hacerlo bien, un espectáculo bonito, estuviera divertido para los presentes, pues para ese jale él ya estaba acostumbrado. Pero después todo se puso muy extraño, cuando todos se pusieron a hacer ruidos con la garganta de manera conjunta, como si fuera un canto grupal, y él tratando de estar atento a la situación, ve que sacan de un cuarto uno como de estos estuches donde cargan los músicos sus consolas. Ya saben, esos que son de color negro con las esquinas grises. Él estaba con un ojo al gato y otro al garabato, porque sí estaba medio poniéndose medio turbia la situación, y ya cuando él prefirió ponerse en una posición donde podría ver de frente esa maleta, ve que de ahí sacan una persona viva. Él me jura que la persona era humana, pero con la cabeza era enorme, con un hocico muy pronunciado y con cuernos en la frente. Los cuernos
Algunos parecían más bien como unos chipotes, pero sí eran picudos y algo largos. Por eso, al verlo de frente, eso parecía claramente la cabeza de un toro en el cuerpo de un humano. Él pensó que seguramente una máscara, una muy realista, como la que él estaba usando, pero no. Se dio cuenta de que no era una máscara porque cuando se acercaba este ser a donde él se encontraba, lo atraían con barras de granola y este ser las mascaba con ganas, como si tuviera mucha hambre. Y ahí se miraba claramente que su hocico era largo, era real, con los dientes y hasta babeaba de una forma muy intensa. Él no supo qué hacer, pero justamente en ese momento, uno de los presentes le dice que ya, deje de dar el show, pues la chava ya está lista. Y a él lo llevaron a un cuarto que tenía su regadera con sus cosas y esperando. Ahora la encomienda es que una vez que se hacía, salga por un pasillo del mismo cuarto, que lo sacaba al patio trasero, y de allí ahora sí salir del lugar. Que no se preocupe por los guardias de la caseta, ellos ya saben que él se va y lo estarán esperando. Mi amigo, ya muy asustado por lo que vio, se quería pelar lo más rápido posible. Por eso él la neta me juraba que esa cosa que sacaron del mega estuche era un humano con cabeza de toro, así humanoide, un minotauro quizá. Por eso lo que hace es cambiarse rápido y salirse con las indicaciones que le dieron, pero él con la espinita de que esto no era nada normal, salió por el lado contrario del club, se brincó la barda. Para él no había problema por lo atlético que es y salió por la parte trasera y así, incorporándose al bulevar que lo sacaría de la zona club, esta no era muy grande y caminó un poco. Y en el camino, cuando digamos se quedó fuera del alcance de la primera caseta de la residencia donde era el culto, avanzó a la caseta principal y ahí los guardias lo vieron y lo detuvieron, pues claramente sabían que él no era de allí. Mi amigo dice que gracias a Dios los guardias, que eran dos señores, eran personas bien humildes pero bien leña, porque al verlo supieron que él estaba seguramente en la casa del culto y le dijeron que se meta rápido a la caseta para que no lo vean, pues no tardan los de la caseta de la residencia en salir a buscarlo. Así fue, porque llegaron a la caseta preguntando por un joven sospechoso que se mira dando vueltas por el lugar y los guardias le dijeron que no han visto nada interesante. Para esto mi amigo estaba debajo del mueble donde ellos tomaban nota. Medio se hicieron de palabras porque no les creyeron, pero entre los reclamos, los de la caseta de la entrada le dicen a ellos que si no pueden vigilar una sola entrada de una sola casa, mejor se dediquen a otra cosa. Y al final como que se iban a ir a los golpes, pero no acabó en nada. Al cambio de turno mi amigo ya pudo irse y qué bueno que le hizo caso a su intuición, porque en esos días curiosamente en las tarjetas que había dejado por si alguien quería sus servicios le hablaban bastante de que fuera la de ya, que querían contratarlo para servicios y le querían pagar hasta 5 o 6 veces más, pero él ya presentía que no eran sus servicios lo que querían era dar con él. Asustado, ya fue la última vez que pisó Vallarta y de eso ya han pasado muchos años, pero a él no le importa tanto, pues desde que creció Cancún en turismo aquí no le falta nada y le va tan bien que hasta ya pudo comprarse un departamento de tan bien que trabaja. Y él me explicó que desde entonces es más mesurado en sus trabajos y aunque reparten muchas tarjetas, sí se pone atento a los servicios que ofrece, primero platicando con los clientes, unos 30 minutos en lugares más o menos concurridos para tantear el terreno. Yo después de escuchar su increíble experiencia le creí, porque en esas épocas, como había mucho tiempo libre en el gimnasio, yo de repente me ponía a escuchar videos de conspiración en YouTube y había muchos que decían que la gente rica usa máscaras de animales en sus cultos para hacer rituales y pues no difiere mucho a lo que vivió mi amigo trabajando vendiendo la caricia. Apenas después de la pandemia me encontré una amiga de la preparatoria que se llama Julieta. Ella al menos conmigo era muy buena persona, pero si algo la caracterizaba es que ella siempre nos decía a las compañeras que lo suyo era vivir de los hombres, porque siendo muy guapa nunca le faltaba algún chavo o hasta señores que le pagaban su estilo de vida. Desde la preparatoria, ya a finales, después de clases, siempre la veías que camionetas y buenos carros pasaban por ella, y siempre dimos por hecho que en el futuro algún viejito rabo verde de dinero la traería como sugar baby y así fue. Como nos seguíamos en nuestras redes sociales, ella cuando publicaba fotos lo hacía en la playa o en el extranjero. Eso sí, las fotos siempre sola, nunca se veía quién la llevaba de viaje. Cuando me la encontré después de la pandemia, me tomó mucho por sorpresa cuando yo estaba en un bar con mi novio y ella llegó a la mesa ofreciendo un tequila a manera de decán. Por eso cuando la vi, me dio mucho gusto saber de ella y nos saludamos con mucho fervor. Fue rápido porque ella siguió haciéndose su chamba y mi novio decía que ella había sido un dineral con las botellas porque a mesa que se arrimaba, mesa que a los hombres les acomodaba una botella de tequila, usando toda la labia que sabía, aparte de
de que ella seguía siendo demasiado atractiva y coqueta. Cuando acabamos de comer, mi amiga Julieta nos dice que si ya nos vamos, que no, que apenas sigue la fiesta, pero como mi pareja venía de trabajar, él dijo que mejor siga para la casa y no había bronca por él, nosotras podíamos irnos a seguirla. Yo con tal de saber el chisme de qué fue de mi amiga, me acabé yendo con ella a otro bar, uno más tranquilito para poder platicar, porque yo sentía que si alguien tenía cosas interesantes que contar, seguramente sería ella. Di justo en el clavo, porque independientemente de todos los hombres que usó, hubo uno que la dejó en una encrucijada, que no le quedó de otra que meterse en temas que responde lo paranormal, o incluso con seres que ni siquiera son de este planeta. Mi amiga decía que desde que acabó la prepa jamás trabajó y dinero le sobraba. De las personas que llegó a conocer, fue pareja de un hijo de un capo, de un senador y hasta de un futbolista, pero eso sí, siempre se dio la gran vida. Por eso cuando le tocó conocer un señor que la neta sí estaba bien forrado de dinero y era, digamos, alguien respetado y no estaba en malos pasos, ella pensó que aquí era su boleto de lotería. Ella tenía 23 años y ella estaba en los 60, por eso cuando él empieza a cortejarla, lo hace con todo que a ella lo deslumbró, y después de unos cuantos meses de coqueteo, el señor le dice que la quiere de manera exclusiva, y por eso le dio un carro, un departamento y le daba dinero mensual para que ella ya solo estuviera disponible para cuando él tuviera ratos libres, porque no siempre estaba en la ciudad. Ella estaba fascinada porque no gastaba nada, no le ponía gas al carro, llegaba a una gasolinera y le daban gratis todo, pues ya había palabrado todo. El depa era un circuito muy exclusivo y con lo que le daba vivía como rica, pero lo único malo es que no podía estar de fiesta, por eso de la exclusividad. Como pasaba mucho tiempo en el depa, ella notó que en un departamento de enfrente había una chava un poco más grande que nosotras que se miraba en la misma situación. Ella no trabajaba, no tenía pareja y no salía de su casa más que una vez cada 15 días, que venía un carro del año a recogerla. Por eso ella pensó que seguramente también era un amante. Las veces que se cruzaron se saludaron y todo el rollo, y hasta surgió, digamos, una amistad de vecinas, donde nadie hablaba que era una novia trofeo, pero ambas lo sabían. Una noche mi amiga estaba en el depa de la vecina, mientras ella se cambiaba porque iba a salir, y se le hizo fácil preguntar que si iba con el novio, pero ella contestó que no, va más como un club, que se podría decir donde trabaja, y que no es lo que quisiera hacer, pero la vida en ese departamento y el dinero lo vale. Mi amiga entendió que se refería, pues andaban igual. Lo malo empieza cuando una mañana el señor, el novio de Julieta, le dice que va a ir a un spa el fin de semana, y cuando ella regresa se da cuenta que el carro ya no está, y el departamento donde vivía estaban todas sus cosas, que en su mayoría eran ropa en cajas, en el lobby del edificio. Ella, sin saber qué pasaba, le pregunta al señor que pues qué onda, qué está haciendo, y él le dijo simplemente que ya no puede vivir allí y tampoco puede quedarse con el carro, y que muy bonito y todo, pero pues gracias y bye. Así como así, el señor la mandó a volar, como si se hubiera cansado de ella, y seguramente encontró a alguien más joven, y uno pensaría que pues mañana mismo ella se buscaría otro señor, pero como duró como 3 años viviendo a costa de él, a manera exclusiva, digamos que estaba descanchada, y ya había perdido algunos contactos. Se puso tan mal que se le cerró el mundo, porque no supo a quién llamar. Ella no tenía amigas cercanas, ni siquiera estaba en su estado, su familia ya ni sabía si seguía viva, por eso cuando no quedó de otra le pidió ayuda a la vecina, que le dijo que puede dejar sus cosas allí y pasar unos días en lo que encuentra una forma de salir adelante. Mi amiga recibía dinero mensual del señor, pero todo se lo gastaba, jamás hizo por ahorrar ni aunque sea un poquito, así que digamos solo estaba con sus triques y nada más. Ya a punto de caer en depresión por la falta de vida lujosa, le dijo a su amiga que la lleve al club donde trabaja, donde pase el tiempo, que ella se encarga de ver a algún viejito rabo verde y que se lo agarra para tumbarle dinero. Pero su vecina le decía que no es que esté lo suficientemente guapa como para hacerlo. De hecho, mi amiga es chaparrita, pelirroja y tiene el pelo muy chino. De hecho, su gran atractivo pues es eso, que parece hasta adolescente. Pero la verdad, le decía, es que no cualquiera puede entrar donde ella trabaja, pero que si en verdad quiere hacerlo, le puede dar un consejo. A ella la reclutaron en un gimnasio de lo más top de la ciudad. Era un señor que simplemente se le acercó y pensando que quería ligar le siguió el juego hasta que se dieron las cosas. Le dice que vaya a ese lugar y depende de ella cómo se den las cosas. Y mi amiga, ya con la urgencia de dinero, se fue a ese gimnasio, vendió un bolso para pagar la anualidad y estuvo cazando al señor hasta que lo vio, y poco a poco empezó a coquetearle, pero no funcionaba nada. Ella se estaba desesperando e incluso sentía celos de su vecina porque en sus palabras no estaba tan guapa como ella. Por eso ya no se aguantó las ganas y le dijo que por qué no le invita al club al que va, como presumiendo de que ella también sabía de esos lugares. El señor, al ver la señal, empieza a cotorrear y le dice que por belleza no hay fallo, ella es guapísima, solo que necesitan algo más, y le preguntó que aunque suene muy loco, que si podían hacer un cáliz, que si ella podría comer mucho pero mucho ajo, solo para poder corroborar algo. Ella, con tal de figurar con el señor, le dijo que sí, porque siendo realistas, esas mañas raras de señores ricos con jovencitas es muy
común que le pidan cosas de ese tipo. El señor le invita a comer después del gimnasio y en la comida le pide 3 manojos de ajo, pero de esos que ya están rostizados en la parrilla, y ella se lo tuvo que comer. Lo hizo con mucho asco, pero al final lo hizo. Después de eso pasaron unos 30 minutos y el señor no actuó raro frente a ella, pero al final le dijo que está bien y le dio una tarjeta donde la recogerían dentro de 2 días. Ella estaba muy emocionada, pero se le fue toda la tarde en eso, y cuando va al departamento, oh sorpresa, el lugar está cerrado y todas las cosas de ella y de su amiga están otra vez en el lobby. El guardia le dice que acaban de desalojar el departamento por orden del verdadero dueño del lugar, como dando a entender que pues al igual que ella, a su amiga le quitaron el departamento la de ella. Preguntó por la amiga y le dicen que ella salió de compras pero jamás llegó, y así pasaron las horas y nomás no llegaba. El guardia dice que puede cuidar de sus cosas en el almacén unos días pero no más, y también explicó de que no se sienta mal por la chava y por ella misma, que como sabrán, eso es muy común en el mundo de las amantes. Un día eres la chiqueada del señor y el otro día eres una leprosa que no quiere ni que se acerque. A ella ya solo le quedó la opción de esperar la fiesta del señor, que le dijo que la sacaría adelante, y esperando estar allí sacar lo suficiente para pagar un depa chiquito y meter todas sus cosas. Llegó el día cuando llega un carro a recogerla y el chofer le entrega un montón de manojos de ajo rostizado con la encomienda que se los coma todo antes de llegar al lugar. Cuando llega a una hermosa mansión al sur de la ciudad, el chofer le ayuda y le quita todo lo de metal para meterlo en una bolsa Ziploc, diciéndole que acabando la reunión, cuando la deje en su casa o donde guste, se lo entregará. Ella entra esperando encontrar una fiesta, incluso encontrando a su amiga, pero no la vio. Lo que sí vio es que había unas 7 u 8 chicas como ellas, igual de guapas y jóvenes, y los demás eran un montón de viejitos, pero ya viejos, 60, 70 años, pero extrañamente todos eran muy pálidos y muy flacos, pero eso sí, bien vestidos. Ella, sin saber qué hacer, pues se mete y se pone a saludar a todos, y las chavas le pasaban por la espalda y le dicen que si es nueva no tenga miedo, que platique, que acepte los tragos de las personas, pues eso es por el bien de todas. Ella, como ya había estado en fiestas de narcos, sabía que de eso se trataba, solo echar fiesta y argüende, pero al pasar el tiempo, poco a poco el lugar se empezó a llenar de sudor y olor fuerte a ajo, y como era un lugar sin ventilación, en cosa de 30 minutos el lugar apestaba horrible. Para cuando pasó una hora, ella no podía más y estaba nada de vomitar, pero las demás chavas estaban a risa y risa por estar borrachas y le dicen que luego se acostumbre y que se relaje. Ya siendo más de noche, mi amiga dice que ve como los señores se empiezan a quitar la ropa y también las pelucas, no era su pelo, y de la cintura para arriba todos eran como deformes, y ella muerta de miedo ve que esas personas no son humanos. Para empezar, estaban raros del torso. También, al verse pelones, se les veía que tenían muchas arrugas en la cabeza, como si tuvieran la piel colgada, y como todos eran muy pálidos, ella juraba que eran extraterrestres o algo peor. Se pone mucho peor cuando ya ella, muy abrumada por la situación, ve que esos seres empiezan a lamer a las mujeres, que para ese punto ya estaban bien sudadas y apestando a ajo. Seguramente todas habían comido lo mismo y en las mismas cantidades. Ella no se aguantó las ganas y en un mareo repentino que vomite en una esquina y como si fueran moscas a la miel. Esos seres, que ya actuaban como animales, se dan cuenta de eso y de manera salvaje se lanzan al vómito para comerlo del suelo, mientras ya toda la escena era surrealista para ella. Estaba mareada por haber vomitado y como pudo se fue a un sillón pensando que ahí se desmayaría. De lo último que recuerda es que uno de esos seres extraños se la acercó demasiado y empezó a oler el pelo para después lamerlo, como si toda esa pestilencia que estaba alrededor se hubiera impregnado en su cabellera, y ahora sí, lo último que recuerda es que ese ser lo estaba mascando. Cuando ella despertó ya estaba en la camioneta rumbo al departamento donde vivía ella y su amiga la vecina, y al dejarla allí ve que también llega una segunda camioneta y de ahí gracias a Dios se baja la vecina. Ambas están pelonas, con el pelo mal cortado como si se los hubieran mascado. La vecina un poco más entera llega por las cosas que ya estaban en la bodega y le pregunta al del lobby que si no conoce a alguien que los apoye con una mudanza. Resulta que sí, y ya mi amiga se rima preguntando qué pasó en esa fiesta, pues todo lo que recuerda son cosas muy raras, y la vecina enojada le dice que sí, que eso que cree que pasó en realidad pasó, porque ella también estaba allí. También le reclamó que por su culpa supieron que ella abrió la boca, y solo porque ella tiene más de 4 años trabajando en ese club, se la perdonaron, y como puede ver ya se quedó sin casa. Ella, mientras buscaba sus cosas en las cajas, encontró unas pequeñas, como juegos de mesa, que parecían estar sellados, pero al abrirlas tenían un montón de dinero, que seguramente fue lo que ahorró en todo este tiempo. Aunque mi amiga le haya cebado su trabajo, se portó buena onda, y le dio 20,000 pesos en un fajo de billetes, y le dijo que se pelara, porque no sabe por qué la habrán dejado con vida, pero que aproveche eso
escondido para que ya no le encuentren. Ella muy asustada, ya sabiendo que no se estaba metiendo con cualquier cosa y mira que ella se metió hasta con narcos, lo tomó muy en serio, le tomó su palabra y cargó con lo que pudo para regresar ahora sí a nuestra ciudad, donde llegó con una supuesta madrina lejana que le dio chance de quedarse en su casa. Estuvo en su casa buen tiempo sin salir, hasta que ya no le quedó de otra que trabajar y acabó en eso de vender tequila en los bares. Yo le pregunté si en verdad cree que eso es un culto de extraños seres, en verdad no eran humanos, y ella me dijo que está segurísima que no lo son. Aparte de su complexión física muy extraña, ella recuerda que una vez en el cuarto, cuando ya estaba todo apestoso por el ajo, veía que ellos tenían otros párpados dentro del ojo, que se movían muy rápido como si fueran reptiles. No me quedó de otra que decirle que pues bienvenida al mundo laboral y que ojalá ella aprenda la lección de que la vida de mantenida no digo que es una hermosa, yo quisiera una, pero pues siempre llevará sus riesgos porque no sabes con quién te acabas metiendo. Ella dice que aprendió la lección, pero hace poco vi en sus estados de WhatsApp que estaba en Los Cabos en un barco y eso me hace pensar que quizás ella jamás dejará ese mundo, y si es así, espero que no caiga en cultos y sectas extrañas otra vez o incluso encontrarse con otros seres que ella afirma no eran humanos. Tengo una prima que se dedicaba a trabajar como decana en las tiendas de vinos y licores. Le iba bastante bien, pero no por el trabajo en sí, sino porque de repente se aventaba sus servicios como compañía de señores, que simplemente era otra forma de llamarle sexoservicio. Ella dedica mucho tiempo a su cuerpo, por eso es común que en las vinaterías los señores se la comían con la mirada, y de allí aprovechaba para darles a entender que si quieren llevarla a cotorrear debe ser un lugar de moda, caro, y ni eso asegura que haya acción en la noche. En la época de la pandemia que estaban todos los bares y antros cerrados, ella estaba ganando con lo puro de ser edecán y ya con planes de hacerse una operación de nariz estaba urgiendo el dinero, y justo en esa semana resultó que un conocido suyo le dijo que si no le interesaría salir en un video de música grupera, solo que sería en otro estado, y ella aceptó. Solo por 2 días de trabajo le dieron bastante dinero y ella ya aprovechó para pasar el fin de semana de aquel lado echando fiesta con los cantantes del musical. Otro señor le dice que si no le interesa ser parte de su catálogo de modelos para videos de regional y de reggaetón, y ya viendo que allí podía hacer más amistades de dinero y conocer gente del gremio, pues quién sabe, hasta ligarse un músico aceptó. Y como en esas épocas todo mundo hacía videos, ahora que la gente solo estaba en sus casas aburridas por la pandemia, ella empieza a hacer mucho trabajo, muchos videos, que desgraciadamente agarrando la fiesta también se enganchó al vicio. Porque ya saben que los músicos de grupos de banda son pura fiesta. Pasaron los meses y ya había dejado de trabajar de decán y ya ni siquiera regresó para nuestro estado, pues casi todos los videos se grababan en residencias de Guadalajara o de Zapopan, o una que otra vez en Mazatlán. En una ocasión, ya siendo muy de confianza porque le había ido bastante bien, estando en una fiesta, allí mero aceptó irse en ese mismo rato, dice que grababa otro video a una ranchería al sur de la ciudad, donde irían más muchachas. Les dijeron que para esto las llevarán primero a una plaza comercial para que compren vestidos, y a mi prima eso se le hizo extraño, que el supuesto estilista quería que todas estuvieran vestidas con tacones negros y vestidos negros, porque supuestamente hacía el concepto del video. Las chicas, con tal de que les compren ropa, porque a final de cuentas ellas se quedan con las prendas, aceptan, y como era ropa muy fina, y ahora sí todos se van para la finca. Cuando llegaron sí vieron que había un par de camionetas bajando cosas, como instrumentos y staff, y mi prima, como ya se sentía alguien muy experimentada, empezó a preguntar que para quién era el video, pero ahí fue que empezó a sospechar, porque nadie le decía el nombre, y cuando le decían, de repente le cambiaban el nombre a las bandas. Por lo general, ella nos decía que en esos porlotes, hasta el mismo Jalacable se cree famoso, y siempre tratando de ligar a las chicas modelos, se agarraban diciendo que ellos son los dueños del asunto, pero andan de chalanes porque se quedaron cortos con el personal. Por eso al ver que todos actuaban con la mirada muy abajo, con una actitud muy sumisa, ni siquiera volteando a ver a las modelos, le dio pie para estar más atenta de que algo estaba raro. En la finca había una mini hacienda con varios cuartos donde se iban a cambiar las chicas, en lo que llegaban los maquillistas y estilistas, pero para la suerte de mi prima, el cuarto donde ella estaba no funcionaba el foco y andaba junto con otra chica. Ella sale para pedir que les cambien el cuarto y caminando entre los pasillos que reconoce un señor de la primera grabación a la que fue cuando era más joven, y así cruzaron miradas. El señor bajó la cabeza, todo sumiso, y con la mano le hace señas de que se fuera, que no se le acerque, pero que ahorita van para donde ella se encuentra. Después el señor llega y les dice que qué carajos están haciendo allí, que quién las trajo. Mi prima dice que el conocido y otro conocido están en una fiesta, y pues ya no le quedó de otra que decirles que no van a hacer ningún video, van a hacer un tipo como ritual o algo peor, y que por eso trajeron a varias chicas hermosas. Él no lo ha visto como tal qué es lo que hacen, pero de que involucra cosas malas sí lo son, y hasta hay sacrificios, eso te lo puedo asegurar. Él está en eso porque desgraciadamente necesita el dinero, pues tiene un sobrino y un hijo en la cárcel, que porque estando borrachos en
en un auto atropellaron a un señor y como les estaba yendo muy mal dentro del bote, la maña le dijo a él que si trabajaba para ellos le darían protección a los morros y fue de esa manera que acabó en ese mundo malo. La otra chava que todo el tiempo le estuvo torciendo la quijada a mi prima por pura envidia, entendieron ahora que las dos estaban en la boca del lobo, pues ya poniendo atención a todo el día se habían notado muchas cosas muy sin sentido para ellas. El señor les dice que si de puro milagro se pueden meter a la media cabina de una camioneta roja que está al fondo del patio, él las puede mover porque él tiene esa troca, porque él tendrá que ir a la ciudad por otro generador, porque los que traen no van a ser suficientes. Pero depende de ellas llegar allí, porque ni cómo comunicarse. Aparte les habían quitado los celulares al llegar, por eso de que no podían grabar nada. Ya ven que era un video de un famoso cantante supuestamente, y él le había pedido eso, que porque supuestamente su equipo es bien fiesta y no quería que hubiera evidencias. Mi prima y la otra chava se quedan muy asustadas, ya con el miedo de que hasta podrían perder la vida o algo peor. O quién sabe, quizás todo esto era mentira, pero mi prima decía que ese señor, el que conoció en el primer video y les dio el aviso, se ve que no es como los demás. Cuando ya se arreglan y se bajan para peinarlas, los estilistas lo hacen con prisa porque les dijeron que iban a grabar y el que estaba gestionando la dirección las dejó afuera de una carpa donde estaban grabando. No sabía qué había dentro, hay un cadenero armado en la entrada de esa carpa, no dejando siquiera que alguien se asomara, y por eso mi prima quiso ver cuando veían la lona y cuando lo hizo se llevó el susto de su vida. Ella jura que vio en el fondo que había una chiva de color negra sentada en una silla, con las piernas muy cruzadas como si fuera un señor, y después esta se paró y se caminó en dos patas. Mi prima se asustó tanto que tomó con fuerza la mano de la otra chava, que también estaba peor del susto, y cuando empezaron a ver más movimiento en la carpa, pensaron que tenían que huir de allí. Por eso, buscando su salida, vieron aquella camioneta roja que les dijeron, estaba pasando la entrada, y lo que hizo mi prima es decir que quería orinar, pero no podía caminar con los tacones que llevaba. Por eso la otra chava dice que la ayudó a moverse entre el patio. Uno de los asistentes de dirección les dijo que no había tiempo, que se fueran al oscurito detrás de las camionetas para que allí hicieran sus necesidades. Ella dice que no sabe qué pasó, pero que cuando avanzaron, dentro de la carpa se soltó un grito y luego unos disparos, y la gente empezó a alborotarse. Por eso ellas, aprovechando todo el desmadre, se suben a la troca roja y se meten allí, rogándole a Dios que fuera verdad lo que les dijo el señor. En todo ese borlote ellas casi se mueven del susto cuando escuchan que se acercan dos tipos a la camioneta, pero una de ellas era el señor que las ayudaría y el otro simplemente otro trabajador que les explicaba qué llaves sabrían qué cosa de donde tenían guardados los generadores. Cuando arrancan, las chavas le hablan al señor y él les dice que no asomen la cabeza hasta que les diga, y apenas llegaron a una zona más conurbada les dijo que ya podían asomarse. Ellas estaban llorando muy estresadas, pero el señor les dice que ya se calmen, no se preocupen, ya están a salvo y que ahorita las dejen en la ciudad para que pidan un taxi. El poco trayecto que tuvieron hablaron con el señor, que la neta mentiría si les dice qué hacen en los rituales, pero lo que sí sabe es que cuando esa cosa que adoran selecciona a una de las mujeres que llevó tal o cual persona, a él le dan un dineral, pero eso sí, no tiene la menor idea qué es lo que hacen con las chicas. De las 3 veces que le ha tocado estar en esto, al final cuando recogen todo, no saben a dónde o quién se lleva a las mujeres, pero no es algo bueno, porque no negará que le ha tocado cargar con la ropa de las chicas para llevarla a tirar. Eso para mi prima no importaba, lo que verdad contaba es que ya se habían librado todo esto, y todo gracias a este pobre hombre, que por una trágica situación con su familia, le tocó estar jalando para el lado de los malos. Dice mi prima que ni llegó al depa donde vivía, dejó todas sus cosas. La chica con la que escapó, ella le habló a alguien que pasó por ella y ya no supo más, y mi prima, así, con su ropa de gala se fue a un Oxxo, donde se quedó allí esperando un rato, hasta que una patrulla la vio varada y le preguntó si estaba bien. Ella nada mensa no contó lo que vio, capaz que la buscarían después por eso. Entonces solo dijo que la dejaron botada en un motel y ellos la llevaron a la estación, donde le consiguieron 600 pesos y se regresó en camión para nuestro estado, donde ahora sigue viviendo con nosotros. Ella desde entonces cambió por completo, y aunque sigue yendo al gimnasio y tiene un cuerpazo de infarto, siempre la ves con ropa muy floja, pues quedó tan asustada por ello que ya no le queda ni una pizca de ser coqueta en su ser. No vaya siendo el chamuco que por vanidosa y fiestera se la lleven de nuevo para hacer carne de cañón para su sacrificio a seres demoníacos que ahora ella jura que existen por medio de rituales y sectas. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.